Trabajaste durante 2025 y tienes dudas de si te corresponde el pago de PTU. Este derecho lo tienes si fuiste trabajador de planta en proporción a los días que trabajaste y en proporción a tu salario. También tienen derecho trabajadores eventuales y en periodo de prueba, siempre y cuando hayan laborado por lo menos 60 días. Un caso especial lo son los trabajadores de confianza, que la Ley Federal del Trabajo los agrupa en dos. Por un lado están directores, administradores y gerentes generales. Ellos no se consideran para efectos de la PTU. En el caso de los demás trabajadores, la Ley Federal del Trabajo señala que sí van a entrar para PTU, pero con un tope en proporción a su sueldo. Y lo que dice la Ley Federal del Trabajo es que ellos, para efectos del cómputo en la parte que le corresponde por sueldos, no vas a computarlo con el sueldo que tienen, sino vas a tomar en cuenta el del trabajador sindicalizado de más alto rango en la empresa. Esto es así porque precisamente es una regla de 3. Lo que se hace para la distribución con base en sueldos es sumar los sueldos de todos los trabajadores y eso nos va a dar un total. Entonces la proporción del sueldo respecto del total te da la proporción que le corresponde a cada trabajador. Y si un trabajador de confianza, vamos a suponer el señor Pablo Gómez, tiene un sueldo de 3,500 pesos diarios y los trabajadores andan en 500, 600 pesos, pues obviamente él se llevaría una PTU muy elevada. Entonces lo que dice aquí es: identifica al trabajador sindicalizado de más alto rango. ¿A quién es? Pues el señor Martínez. Listo, el señor Martínez tiene un sueldo de 1,000 pesos. Más el 20% son 1,200. Entonces, en lugar de computar con 3,500, se toma 1,200. Y sobre esa base se hace la distribución para este tipo de trabajadores. Un caso especial lo constituyen las personas que hayan estado incapacitadas por un riesgo de trabajo. En este caso se considera como días efectivamente laborados. Y esto es así porque la propia Ley Federal del Trabajo señala que un riesgo de trabajo no constituye una causal de suspensión de la relación laboral, por ende se consideran días efectivamente laborados. Recuerda que la obligación del patrón de pagar la PTU va a depender de si el patrón fue una persona física o persona moral. En el caso de las personas morales, ellas presentaron su declaración el 31 de marzo. 60 días después llegamos al mes de mayo y es cuando ellos tienen que poner a disposición la PTU para los trabajadores. Lo pueden hacer antes, por supuesto, pero el deadline es el 30 de mayo. Y las personas físicas, patrones personas físicas, presentan su declaración en abril, entonces 60 días después estamos hablando del mes de junio. Una vez que llega ese plazo, pues existe una figura que es la prescripción en este caso, que es el tiempo que tiene el trabajador para poder reclamar sus derechos, que en este caso la Ley Federal del Trabajo lo señala por 1 año. Entonces, si el patrón no te paga la PTU, tienes 1 año por lo menos para poder reclamarlo. Y decimos 1 año porque existen algunos supuestos en la propia Ley Federal del Trabajo, los cuales, si no cumple el patrón, pueden hacer que ese tiempo se extienda más allá de ese periodo, pero por brevedad de este segmento y para no extenderlo demasiado, lo pondremos como algunos aspectos que pudieran extender ese periodo de 1 año, pero la regla general es 1 año. Entonces tienes 1 año a partir de la fecha en la cual tienen que pagarte esa PTU. Aquí vale la pena hacer una acotación de manera general para el cálculo de la PTU. Recordemos que la PTU se calcula primero con base en la utilidad fiscal determinada en términos de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, una vez determinada esta PTU, dice que la PTU se va a distribuir a los trabajadores, pero existe un límite también, o un segundo límite, que está previsto en la Ley Federal del Trabajo y que entró en vigor en virtud de la reforma laboral del año de 2021. Recordemos que hasta el año de 2020 existía y se encontraba perfectamente regulada y era viable que una empresa pudiera subcontratar prácticamente la totalidad o casi la totalidad de sus actividades. Entonces teníamos 2 tipos de compañías, algunas que eran insourcing y otras que son outsourcing. En el caso del insourcing podríamos tener dentro de empresas del mismo grupo
a lo mejor una empresa que era la comercializadora, una empresa que era la arrendadora, otra que era la distribuidora, y así podíamos tener diversas compañías y una sola entidad que era la prestadora de servicios, que era quien le prestaba servicios a todas las entidades del grupo, y por ende pues tenía una PTU controlada, porque esta lo que cobraba era servicios a las demás compañías del grupo. En algunos casos esa prestadora de servicios podía estar fuera del grupo y hablamos entonces de outsourcing, son de esas empresas que pues estaban constituidas para prestar servicios de personal y que no pertenecían al grupo corporativo al cual le daban servicio. El exceso o abuso en este tipo de esquemas, particularmente con esquemas agresivos que tendían a erosionar las prestaciones a trabajadores y en su caso las contribuciones también del impuesto a la renta, seguro social, Infonavit, etcétera, originaron en el año de 2021 una reforma laboral en el cual en esencia se prohíbe la subcontratación y ahora solo se permite respecto de actividades especializadas que no forman parte del objeto social y que particularmente se materializan a través de empresas prestadoras de servicios registradas ante REPSE. Entonces, derivado de esta situación, lo que pasó es que una gran cantidad de compañías pues tomaron varios caminos, pero los dos principales fue o despidieron a sus trabajadores o dos, las empresas prestadoras de servicios, al ya no tener objeto, tenerlas separadas del grupo, las fusionaron dentro del mismo grupo corporativo. Entonces los trabajadores pasaron a formar parte propiamente de la empresa donde antes le prestaban servicios y esto automáticamente disparaba la PTU que se le tenía que pagar a los trabajadores. Entonces la Ley Federal del Trabajo, como una medida de contención y de negociación, planteó dos premisas: que esa PTU que se le distribuyera una vez que se calculaba cuánto le corresponde a cada uno de los trabajadores en proporción a su sueldo y en proporción a los días laborados, se va a tener dos topes. El primero de ellos es que la PTU no exceda del promedio de la PTU distribuida en los 3 años anteriores, y el segundo tope es en función a 3 meses de salario, lo que sea más favorable para el trabajador. Bajo esta premisa podemos entonces considerar, para poner un ejemplo con estos topes previstos en la Ley Federal del Trabajo, pensemos en el caso de Juan. Juan tiene una PTU determinada que le corresponde pagar a la empresa. En este caso vamos a suponer de 75,000 pesos. Es la PTU que le da sumando la parte proporcional de lo que es sus días laborados y parte proporcional con base en sueldo. Son 75,000 pesos. Y al enfrentarlo con esos topes decíamos, oye, compáralo con 3 meses de salario. Fíjate que su salario son de 20,000 pesos. Entonces 20,000 por 3, 60,000. Entonces a Juan ya no le vas a pagar 75,000, sino le vas a pagar 60,000. Te dice, sí, espérate, pero ese es el primer tope. Falta el segundo. ¿Cuánto ha sido la PTU promedio mensual que le has pagado en los años anteriores? Fíjate que la PTU promedio mensual han sido 62,000 pesos. Ok, ¿cuál es más favorable para el trabajador? 3 meses de salario, 60,000, la PTU promedio mensual, 62,000. Entonces no le vas a pagar los 75 ni los 60, sino es la más favorable de entre la comparación de la PTU promedio mensual y los 3 meses de salario, es decir, 62,000 pesos. Entonces ya no le pagaste el total de los 75, sino solo los 62,000. Y si eso tienes que hacer con todos los demás trabajadores. Y eso te va a dar la PTU que realmente te corresponde pagarle con los límites de la Ley Federal del Trabajo. Recuerda que este derecho prescribe en 1 año, entonces hazlo valer. Y en caso de dudas o controversias, toca base con tu asesor. Cualquier duda es que estaría atento a los comentarios. Y también tienes a las autoridades fiscales, que en este caso es la Profedet.